todos los presentes. Mi nombre es Flaya Quispe, soy estudiante del primer año de la carrera de Administración y Negocios Internacionales. El día de hoy tengo el gusto de entrevistar al ingeniero Luis Quispe, que nos brindará su explicación del tema impacto tecnológico en la economía post-pandemia. Le doy una cordial bienvenida. ¿Cómo está, ingeniero? Antes de iniciar con esta entrevista, me gustaría que nos comente un poco más el proyecto de su vida profesional a lo largo de estos años. Buenos días, mi nombre es Luis Alberto Quispe Rivera y soy ingeniero industrial de la Universidad Terminal Alexander Wang. Inicié mis prácticas en una planta de la Topitop en producción, estamos hablando del 2008, y de ahí hasta el 2010 estuve trabajando en esa empresa, una empresa tercera, y luego eso pasé a trabajar a OMPE en el lado de producción, también todo lo que es ensamblaje de material electoral, hasta el 2016. Y en el 2016 hasta el 2018 trabajé en el área de inversiones en la Fuerza Aérea, que pertenece al Ministerio de Defensa, y luego posteriormente ahora lo que tengo son contratos con el Ministerio de Educación en cuanto a supervisión y educación, hasta actualmente. Esa es la parte de la trayectoria de la parte de mi carrera. Muchas gracias. Bueno, sabemos que la pandemia ha traído muchos cambios a lo largo de estos años, pero me gustaría saber un poco más en el tema económico. Para usted, ¿cuáles son las claves del crecimiento económico después de esta pandemia? Para empezar, el crecimiento económico de un país, para empezar se tiene que tener una estabilidad económica monetaria, para empezar. Bueno, en cuanto a las políticas fiscales, hay muchos temas sobre ese punto, pero lo bueno es que tenemos una moneda estable que no ha variado a nivel regional. Creo que en los últimos 4 o 5 años no ha variado ni el 8% con respecto a las demás economías del ámbito latinoamericano. Pero esa es la ventaja que se tiene, ¿no? Que tenemos una economía estable, y eso debido a la Constitución del 93. Eso es uno de los puntos álgicos como para que esta economía todavía se mantenga estable, ¿no? Ahora, sobre el crecimiento económico, relativamente a nivel Latinoamérica, de hecho que nuestro crecimiento, inclusive la tasa de inflación es mucho menor que el 8%, pero a comparación de nuestros vecinos, de los demás países, está mucho más elevado, ¿no? Entonces eso ha dado que la economía se mantenga estable, inclusive debido a que el dólar también no ha variado mucho en cuanto a su diferencia. ¿Cuál fue el beneficio que recibieron las personas tras el impacto tecnológico en lo económico? El beneficio que recibieron las personas. En cuanto a lo tecnológico, hablan en el lado de educación, el Estado ha tratado de apoyar de alguna manera en cuanto a la entrega de equipos de cómputo a los estudiantes. Pero si hablamos de las personas en general, este beneficio en cuanto a lo tecnológico, hablamos por partes, que se ha usado mucho más en cuanto a los aplicativos, ¿no? Las aplicaciones. Las más conocidas en este caso, lo que se ha visto en el mercado, es el uso de Facebook, ¿no? El uso de Facebook, que es la parte de Marketplace, y otras aplicaciones también en los grupales de los WhatsApps, donde se expendían los grupos, se expendían los productos y se hacían los pedidos mediante esas plataformas, ¿no? De redes sociales. Mayormente se ha usado el WhatsApp y se ha usado el Facebook. Mediante esos canales, como haya pandemia, restricción de salida, las personas en cuanto a los negocios han tratado de ver de alguna manera que su economía no sea tan flanqueada, o sea, que no se disminuya, y aparte han empezado a hacer negocio mediante esos canales. Pero también otro que sí ha crecido bastante es en cuanto a los deliveries, ¿no? En las motocicletas, que se ha visto un crecimiento bastante creciente en ese aspecto, ¿no? Pero también hay profesiones o hay carreras que no han tenido ese crecimiento, ¿no? Se han visto no digamos menospreciadas, pero sí de repente paradas, ¿no? En cuanto a su profesión o al ejercicio de su profesión, ¿no? En lo económico se les ha afectado mucho. Eso ha dado que muchas personas han perdido el trabajo o han cambiado de trabajo, o inclusive han entrado a la informalidad, ¿no?
O sea, viendo esos aspectos hay puntos que se tienen que ver mucho, como en caso de estudio podría darse más adelante, ¿no? Pero son puntos de acuerdo a qué área. Hay algunas profesiones específicas que sí han trabajado al 100% en cuanto a salud, en cuanto a producción, en cuanto a ventas, los mercados, por así decirlo, también transportes, pero otras carreras que no han sido vistas como para que puedan ejercerse dentro de la pandemia. Entonces han sido relegadas, ¿no? Inclusive áreas como la construcción se han visto muy afectadas, pero en algunos conos, hablando de acá en Lima, se veía, inclusive en provincia, el boom de la construcción no ha parado. Entonces eso es como te digo, motivo de estudio, ¿no? Entonces, en algunos puntos, en resumen, algunas áreas han sido beneficiadas en cuanto a lo tecnológico, económicamente hablando, ¿no? También la parte de la docencia y educación, también se ha visto a los docentes en cuanto a conocimiento, han tenido que dar pasos agigantados a ponerse a la par en cuanto a la tecnología, ¿no? Para que puedan brindar sus clases mediante plataformas que se han brindado educación de manera virtual, ¿no? Hubo varias, ¿no? Pero bueno, en general te comento eso, ¿no? En sí, ¿cuál es la actitud actual del consumidor a comparación del consumidor anterior pre-pandemia? En cuanto al consumidor, vayamos a ver que ha cambiado en cuanto a la exquisitez y quizás mucho más en cuanto a la higiene, ¿no? Mayormente para que cuiden su salud, se ha visto reflejado que el consumidor de repente ha variado en ese aspecto, ¿no? Vayamos a que los pedidos en cuanto a las aplicaciones se ha incrementado, o sea, no ha variado. Ha bajado un porcentaje, no te puede decir exactamente cuánto, pero esas costumbres han variado a comparación de anteriormente. Antes de la pandemia, o sea, pre-pandemia, los pedidos eran prácticamente en físico ir a comprarlos, ¿no? Pero post pandemia estamos hablando de que los consumidores han variado la costumbre de manera de pedir, inclusive ahora se pide mucho más en delivery, más que todo los consumos de primera necesidad, o en todo caso a veces de repente algunos gustitos que se quieran dar, ¿no? Inclusive algunos productos, ¿no? Algunos productos en esas plataformas todavía se vienen, en esas plataformas de redes sociales se vienen manteniendo en cuanto a la venta de los productos, ¿no? De diversos tipos, ¿no? No solamente de consumo, también hay servicios, también hay productos mecánicos, es una diversidad, ¿ya? Entonces sí ha variado, pues, ha variado las costumbres del consumidor. Hablando un poco más sobre el impacto tecnológico, en sí, ¿cuál fue el más drástico que iba a cambiar el modelo económico tradicional? El impacto económico más drástico sobre lo tecnológico, me parece que más es en educación y en la comercialización mediante redes sociales, ¿no? Ha cambiado las costumbres de las personas, por así decirlo, y muchas empresas hasta ahora se ven económicamente se ven beneficiadas en ese aspecto, ¿no? Entonces le han dado, no tanto las páginas web que digamos, sino estamos hablando de las redes sociales. Entonces eso ha dado pie que la gente entre más, inclusive hasta la banca ha ingresado con más fuerza en este aspecto. ¿Por qué? Porque se hablaba que en la pandemia pues uno podía contaminarse de diversas formas, inclusive el contacto con las manos, el contacto con los billetes, el contacto de persona a persona. Entonces es mucho más fácil de repente pagar mediante un aplicativo un producto que estás adquiriendo. Ese tipo de costumbres, ese impacto tecnológico ha calado bastante en la sociedad, ¿no? Entonces el modo, la forma de hacer negocios ha cambiado bastante. Mayormente eso sería acá en la capital. En provincia estamos hablando de un 15 o un 20% de la aplicación en cuanto a aplicativos, ¿no? El pago y cobro de las plataformas de la banca. Pero acá en Lima, la gran mayoría que tú vayas a ver, hay diversos tipos de plataformas de banca para poder pagar. Estamos hablando de TIN, Yape, Tuki. Entonces, esas plataformas de pago han hecho de que sea más dinámico el no portar efectivo. Entonces, la compra y venta es mucho más rápido, simplemente haces el pago mediante tu aplicación por tu teléfono y hace que sea más dinámico y más rápido, ¿no? Entonces, no necesitas en sí, inclusive tener efectivo. Ese es uno de los impactos más grandes que se ha dado.
Y también mucho tiene que ver que ahora la educación ha cambiado bastante, ¿no? Entonces ahí en los colegios promocionan también, ¿no? En cuanto a el tipo de educación. Si tú vas a querer presencial, netamente presencial o netamente virtual, o en todo caso un mixto, ¿no? Virtual y presencial. Entonces esas opciones también se están dando en la educación. Entonces eso ha hecho que cambien nuestras costumbres, o sea, no solamente como beneficio para las personas, sí, porque muchos tienen de repente por la distancia pueden ingresar a ese aspecto, ¿no? En cuanto a educación. En todas las áreas, estamos hablando de nivel básico, nivel intermedio y el lado superior también. Entonces eso hace que tanto las instituciones se beneficien como también los estudiantes se beneficien, ¿no? Ese es el cambio que se da en la sociedad. Durante la pandemia, ¿existió algún impacto negativo que comprometió la estabilidad económica del país? Claro, en cuanto para la estabilidad económica, que digamos sí fue fuerte el impacto porque pues tengamos en cuenta que el Estado vive de los impuestos, es un recaudador de impuestos. Si no hay comercio exterior, no hay compras de productos básicos, no hay venta de materias primas o de productos acabados al exterior, entonces ¿cómo recaudas tú? ¿Cómo ingresa dinero acá? Entonces una sociedad, inclusive un país para que pueda sostenerse económicamente tiene que tener comercio exterior para que pueda crecer. Al haber venta, entonces los que producen para poder vender contratan gente. Hay producción, se mueve el mercado, la maquinaria del mercado se mueve. Ahora, también para que tú produzcas, no toda la materia prima que tú necesitas para poder procesar tu producto, lo vas a tener a la mano, que el país lo va a producir. También importas productos, cosa que acá lo transformas y como tu producto acabado y el mercado afuera, lo vendes. Entonces, eso genera que la máquina ¿cómo se llama? El motor económico de crecimiento genere ingresos para el país y para tanto para los impuestos para el Estado y también para el propio país, ¿no? Incluso para las empresas, para el crecimiento y también para las personas, para los que trabajan. Entonces eso va de la mano. El impacto ha sido que todos, no solamente acá en Perú, sino ha sido a nivel mundial. Nunca se ha vivido esto, nunca. Entonces es la primera vez que se está viendo eso y el impacto ha sido fuerte, porque el crecimiento inclusive, déjame relatarte que el petróleo te lo vendían a cero, prácticamente te lo regalaban. ¿Por qué? Porque la producción de petróleo no puede parar de los países grandes, ¿no? los productores como la OPEP. Entonces ellos tenían los almacenes llenos, es decir, te regalan, incluso te pagaban para que te lleves el petróleo como país. Eso es lo que ha pasado. Entonces, les ha afectado no solamente a nosotros, a todo el mundo les ha afectado eso. Entonces la economía no puede parar, no hay crecimiento. Pero después de la pandemia sí hubo crecimiento, ¿no? Pero creo que fuimos o somos uno de los primeros que inclusive de repente, inclusive con esta inflación o con la parada que tuvimos, inclusive con los problemas políticos que tenemos, el Perú sigue teniendo un crecimiento mucho mayor frente a los vecinos de acá en Latinoamérica, ¿no? Eso sería el punto, ¿no? Para poder terminar esto. Bueno, entonces eso ya sería como que un poco explicando en el tema económico. Claro está de que no es en sí todas las preguntas que se hacen ahora en la actualidad. Bueno, ingeniero, muchas gracias por compartir su tiempo y sus conocimientos a través de esta pequeña entrevista. Con ello damos por culminar esta entrevista. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias.